Principio. Bueno, seguimos con la historia apasionante del progreso del Evangelio y bueno, cómo se fue diseminando, así como Cristo había mandado, y bueno, ahí en el principio del libro, que debían, bueno, arrancar por Jerusalén, pero bueno, no debían quedarse ahí, sino que iba a seguir corriendo por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y justo donde vamos a estar leyendo hoy, ya estamos ahí, ya salió de Jerusalén y está para el lado de ya Judea, Samaria, y ya se está cumpliendo ese cometido que se le había dado a los apóstoles. Así que vamos a arrimarnos a Hechos, capítulo 10, y bueno, el domingo pasado estuvieron viendo dos relatos casi en simultáneo, ¿no? En realidad con un día ahí de diferencia, pero simplemente lo mencionamos rapidito para aquellos que se enganchan hoy. Si no, arrancamos como ahí en la mitad. Pero bueno, habían visto la semana pasada que bueno, estaba Cornelio, el centurión romano, como decía Papaya, era un pagano, pero que tenía una relación con Dios. Todavía le faltaba algo, no lo vamos a spoilear todavía, pero este hombre tenía una relación con Dios, ¿no? Como se describe ahí, un hombre piadoso, que bueno, hacía sus limosnas, y bueno, honraba a Dios con su vida. Y bueno, este hombre estaba orando, ¿no? Y Dios, a través de un ángel, justamente le dice, bueno, tenés que mandar a buscar a un tal Pedro, ¿no? Que está quedándose en la casa de Simón el curtidor, y bueno, tenés que hacerlo venir porque tiene un mensaje tiene algo para decirte, ¿no? Y al día siguiente de esa visión, Pedro también estaba orando a unos 50 kilómetros de distancia, ¿no? Cornelio estaba en Cesarea y bueno, estaba Pedro en Jope, ¿no? A unos 50 kilómetros. Y Pedro también, al otro día de que Cornelio tuvo la visión, sube a la azotea a orar, y ahí es donde recibe esa visión de parte de Dios también, media rara, ¿no? En donde bajaban esos lienzos y él tenía hambre allá, y Dios le dice, bueno, matá y comé. Y Pedro dice, ¿cómo voy a comer si son animales del mundo que están prohibidos en la ley? Bueno, y a él se le insiste que coma, y hasta que se le dice esa frase, ¿no? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y también ahí en esa visión le dicen a Pedro, mirá que vienen 3 hombres a buscarte, y no dudes en ir con ellos. No sé si vio el resumen, si se entendió, pero esas 2 historias como que paralelas, y que hoy, bueno, se van a entrelazar. Pero esto me hacía pensar y cada vez que leo esta porción, me asombra y me habla de la soberanía de Dios, ¿no? Cómo Dios obra por encima de todas las cosas. Nosotros vemos acá hasta la punta de la nariz, y ahí nos ahogamos un vaso de agua y todo lo demás. Ahora Dios sabe todo, maneja todo, mientras estaba trabajando en el corazón de Cornelio para hacer algo enorme en él, estaba hablándole a Pedro y trabajando en su corazón también por separado, ¿no? No había ningún ser humano planificando nada, era todo obra de Dios movilizándose en sus tiempos y para sus propósitos. Y lo otro que admiro también es la confianza y la fe de los dos, de Cornelio como Pedro, que los dos
recibieron algo rarísimo, pero bueno, ellos lo tomaban como de parte de Dios, ¿no? No era algo que vino de la nada, sino que cada uno justo en un tiempo de oración, de devoción a Dios, reciben este mensaje y la fe que ellos tienen y la determinación, la obediencia de, bueno, hacer caso. Y así hicieron caso sin saber. Pedro no tenía idea con qué se iba a encontrar, qué iba a tener que decir. Cornelio tampoco sabía qué era pero los dos, bueno, Cornelio manda a sus soldados a buscar a Pedro, y bueno, a Pedro se le dijo, no dudes en ir. Entonces, vamos a leer lo que nos toca hoy, vamos a ir de a porción y medio ágil, porque bueno, el texto es claro. Y vamos a leer capítulo 10, de hecho, versículos 24 al 29. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Así que ahí tenemos la llegada de Pedro a la casa de Cornelio. ¿Y cómo estaba Cornelio? Estaba esperándolo, ¿no? Estaba esperándolo, pero no solamente él solo, sino, qué lindo, ¿no? Que él sabía que era tan importante el mensaje que Dios tenía para él, que no lo quería solo para él, sino que dice que reunió, ¿no? Convocó a los parientes y amigos más íntimos para, bueno, que estuvieran ahí presentes al recibir el mensaje. Y bueno, esto ya me hacía pensar en una primera aplicación. ¿Con qué entusiasmo estoy yo a la hora de poder invitar a alguien para escuchar el mensaje de Jesucristo? Ayer fue lindo, ¿no? En la red de damas subieron un lote de damas, mujeres, que venían por primera vez invitados por alguien, ¿no? Qué lindo tener esas ganas, ese entusiasmo cuando organizamos una reunión, bueno, y se va a predicar el Evangelio. Bueno, qué ganas me nacen de que vengan otros. Yo voy a ir y voy a escuchar, está bueno, pero bueno, qué lindo este entusiasmo de Cornelio de estar trayendo a otros, ¿no? Y bueno, y si hacemos algo en nuestras casas, bueno, de la misma manera. La reacción de Cornelio, ¿no? En el versículo 25-26, fue la misma reacción que tuvieron varios a la hora de recibir un mensajero de Dios, ¿no? O algún ángel, y la tendencia a, bueno, como es algo tan glorioso, de postrarse. No es la primera vez que se intenta postrar a Pedro tampoco, ¿no? Pero Pedro reacciona enseguida y dice, levantate porque yo también soy hombre, ¿no? Y bueno, opuesto a otros casos en que las personas buscaban reverencia para sí, pero acá Pedro dice, gracias por el recibimiento, pero parate, yo también soy hombre, no soy digno de adoración. Y esto ya también me hacía pensar en nosotros, ¿no? Cuando nos toca servir, cuando participamos en algo, y bueno, y capaz que alguien viene y te dice, wow, qué bueno, que nunca tomemos la gloria para nosotros, ¿no? Sino que siempre
reconocimiento sea para el Señor. Y bueno, en el 28, como ven muy rápido, porque está bastante sencillo de entender, después nos trancaremos por ahí en algún lado, vamos a aprovechar a avanzar, pero es raro, ¿no? Como Pedro comienza ahí en el 28. Dice, ustedes saben que es abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿No? Ellos sabían, porque vivían en la región, y sabían los judíos cómo se comportaban con los gentiles, ¿no? Que no era algo que partía de Dios tampoco eso. Es más, en la ley hay muchas leyes de protección hacia los extranjeros, ¿no? Que bueno, tenían que adaptarse y seguir lo que Dios mandaba al pueblo de Israel, pero tampoco nunca Dios les dijo, no, trátenos como bichos raros, inmundos, ¿no? Sí, no hagan lo que hacen, está claro eso, pero bueno, la tradición judía, en ese legalismo, había hecho que hubiera ese rechazo, ¿no? del judío, como bueno, pertenencia de Dios, y bueno, el resto, ni te acerques, ni los mires, ni los toques, como nos decían a mi hermano y a mí, ¿no? Ni los huelas. Dios nunca había mandado eso. Pero los religiosos habían entrado y la sociedad había aceptado eso. Ahora, Pedro dice, bueno, ustedes saben que en la cultura judía esto es abominable, que yo venga acá y entre a su casa. Pero, hay un pero grande ahí, ¿no? Esta conjunción, no sé cuánto le ponen un nombre ahí, pero bueno, para introducir un contraste, ¿no? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro, en la azotea, había entendido este mensaje, que Dios no hace acepción de personas, que la salvación, la gracia, la misericordia se estaba expandiendo para todos. Entonces, por eso, un pero ahí, ¿no? Él había comprendido ese mensaje. El versículo 29, bueno, dice, al ser llamado, como decíamos, no dudé en replicar, así que pregunto, ¿no? Ahí está Pedro, y esa pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿No? Y Cornelio le habría dicho, ¿y vos no sabías para qué tenías que venir? ¿No te dijeron? Y bueno, en realidad no, por eso es que Pedro pregunta, bueno, ¿por qué me han hecho llamar? Pero ya la cosa venía preparada de antes, ¿no? En el versículo 30 vamos a leer, al 33. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Ahí era lo que iba a pasar, ¿no? Y cuando llegue, él te hablará. Y Pedro no sabía que tenía que hablar, pero ahí se está enterando. El 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahí tenemos entonces, Cornelio cuenta su visión a Pedro, ¿no? En respuesta a su pregunta. Y bueno, el 30, esto ya se vio el domingo pasado, pero lo vamos a mencionar rápidamente. ¿Cómo estaba Cornelio? ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Estaba en Instagram, Facebook, estaba mirando una serie, estaba ayunando, estaba en ayunas, orando, o sea que justamente estaba en su tiempo de devoción
a Dios. Y bueno, Dios ve los corazones, ¿no? Como también en otros casos que se van dando. Personas que realmente creían, que confiaban en Dios, pero todavía les faltaba escuchar un detalle, un gran detalle. Y bueno, dice que estaba orando, ¿no? Y yo pensaba, ahí en el versículo 31, dice, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída. Y eso me hacía pensar, bueno, ¿será oraciones tipo las oraciones que oraba todos los días? ¿O Cornelio estaría orando por algo en particular? Ahí ya dejé volar la imaginación, ¿no? Pero hasta pensaba, ¿no? Capaz que Cornelio estaba orando por algo más, o entender mejor la guía de Dios. O capaz que incluso sobre el cristianismo mismo, ¿no? ¿Qué será esto de cristiano, de Jesús? Pura imaginación mía, ¿no? Pero pensaba, ¿no? ¿Qué estaría orando Cornelio? Porque dice, tu oración ha sido contestada. Y ahora está la respuesta a la oración. Interesante, pero ahí estaba Cornelio en una relación íntima con Dios. Y bueno, eso me hacía pensar otra vez en mi vida, ¿no? Y pensaba, si realmente quiero vivir cosas sobrenaturales como estas, y creo que entienden a qué me refiero, ¿no? Cosas que provienen de Dios. Si quiero escuchar su voz, si quiero entender qué está pidiendo de mi vida, ¿dónde lo voy a descubrir? Y como estos dos hombres, en oración, a solas, con la palabra, escuchando que Él nos hable. Bueno, y para eso tenemos que estar quietos, ¿no? Como dice la palabra, estar quietos y conocer. Yo soy Jehová. Pero bueno, eso es para meditar en nosotros, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que sentí que Dios me habló? Y bueno, no vamos a escuchar ni una voz audible, no va a bajar ningún ángel, capaz. Pero pensaba esto, ¿no? ¿En qué momento recibí un impulso de Dios para hacer algo? Y cuando hablo de sobrehumano, estoy hablando de hacer un bien a alguien, de visitar a alguien que está necesitado. El curso decía del perdón, de pedirle perdón a alguien, ¿no? Todo eso que es sobrehumano, porque no nos sale a nosotros, de nosotros. Pero ¿cuándo fue la última vez? Bueno, busquemos esos tiempos a solas con Dios, de oración, de lectura de su palabra, para poder oír su voz y conocer su dirección. Así pasa en esta oportunidad y pasa en toda la vida del Señor Jesucristo mismo. Él oraba antes de hacer cualquier cosa. El Señor Jesús pasaba horas orando. ¿Cómo está mi vida de oración? Y seguimos ahí, versículo 32, 32, ya me perdí mis apuntes. Y bueno, dice también de sus limosnas, ¿no? Sus limosnas han sido recordadas delante de Dios, ¿no? Y no es que Cornelio se ganó ningún favor, entonces hay que hacer limosnas para que Dios obre, no. Pero Dios ve, Dios apreciaba lo que Cornelio ofrendaba para él. Así que seguimos en el versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Y aquí estamos todos en la presencia de Dios, ¿no? Lo que decía papá hoy. Qué bueno, están todos prontos ahí para recibir el mensaje que Pedro
tenía para ellos. Pensaba qué reunión espectacular tenía Pedro, ¿no? Preparada ahí. A veces hay que levantar los ánimos con, yo qué sé, con las tales introducciones o lo que fuera para enganchar ahí. Ya para Pedro estaban todos los corazones prontitos, anhelando, deseosos para escuchar. Y qué bueno que, como decía papá también, que podamos estar en estos momentos, por más que el predicador sea medio lento, medio aburrido, estar pendientes de lo que la palabra de Dios dice y de lo que está queriendo decirnos. Y así estaban estas personas. Y bueno, estaba por escuchar algo que les iba a transformar la vida, algo que no conocían. Y esto me hacía pensar también en personas que conocemos quizá, que a su manera creen en Dios, o saben que hay un Dios, o reconocen que hay algo superior, pero que todavía le falta este mensaje que Pedro está por compartir a los hermanos. Entonces vamos a seguir al versículo 34 para ver justamente cuál es el mensaje que Pedro tiene, que Pedro recibió del Señor para darle a Cornelio, a estos gentiles. 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que dice ahí, versículos 34 y 35, abriendo su boca, ¿no? Esto me hacía pensar como que, bueno, él ni sabía lo que tenía que hablar, luego abrió la boca y fluyó. ¿Por qué? Porque sin duda el Espíritu Santo estaba hablando a través de él, y era el mensaje. ¿El mensaje de qué predicó ahí Pedro? ¿De qué les habló? De los sacrificios, ¿no? Porque había que hacer tal sacrificio, el holocausto, el tabernáculo. Vieron que no habló nada de eso porque eran gentiles. ¿Qué les va a hablar de Malaquías y de los profetas? Eran gentiles. Entonces les habló directamente de Jesucristo. Jesucristo fue su tema y lo que Cristo hizo y, bueno, y quién era Jesucristo. Y está muy claro, ¿no? Entonces vamos a ir rápidamente viendo. Bueno, ya en el 34 vuelvo a repetir. Bueno, ya aprendí que Dios no hace acepción de personas. Este mensaje para todos, dice en el 35, ¿no? Se agrada en toda nación
del que le teme y hace justicia. Que un ejemplo es Cornelio, ¿no? Cornelio todavía no conocía el Evangelio, pero él temía a Dios y hacía justicia. Y de ese tipo de gente es que Dios se agrada, y también los que van a recibir el mensaje en cualquier lugar del mundo. Y en el versículo 36 comienza ahí donde menciona que Dios primeramente envía el mensaje a Israel, ¿no? Su pueblo, el pueblo escogido de Dios, en un tiempo, y anunciando el Evangelio de la paz, ¿no? Y eso nos hace acordar a Isaías 52:7. Voy a leer, creo que lo he buscado como a tenerlo acá. ¿Okay? Isaías, vamos a leerlo para ver las palabras textuales. 52:7 dice: cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ya anunciado desde Isaías. Pedro no cita a Isaías, simplemente lo toma de ahí, así como Pedro, ¿no? Habla de esto, de los cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Pero bueno, Jesucristo fue el primero que anunció ese Evangelio, ¿no? Anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, ¿no? Jesucristo fue el que vino, fue el primero que vino para, de parte de Dios, dar ese anuncio de paz a los israelitas y, bueno, y pues al resto del mundo. Dice, este es Señor de todos, ¿no? Si bien arranca hablando de los judíos, bueno, pero Jesucristo, este es Señor de todos. Y no nos olvidemos en el contexto que se está hablando, porque ahora parece que yo le estoy hablando a ustedes, ¿no? Y sí. Pero acá Pedro le está hablando a los gentiles, ¿no? Y le está diciendo, bueno, sí, Jesucristo vino a traer este evangelio de paz, pero Jesús es Señor de todos. O sea, estamos acá todos metidos en este asunto. En el discurso, dijimos ya que Pedro no va a mencionar el Antiguo Testamento, ¿no? En los dos primeros discursos sí lo mencionó. Mencionó muchas citas del Antiguo Testamento porque le estaba hablando a judíos de Jerusalén. Entonces tenía sentido, porque le respaldaba el mensaje que le estaba llevando, ¿no? Bueno, esto no es lo que está fallando, no, mirá, está citando profetas de hace 700 años. Entonces Pedro cita porciones del Antiguo Testamento, así como Jesucristo mismo, camino a Emaús, en su mensaje, dice que le declaró todas las escrituras, porque eran judíos los que tenían que entender algo. Pero acá no eran judíos. Es como que ahora vayamos a predicarle a alguien y le digamos, no, porque, bueno, los sacrificios, el altar y el propiciatorio, ¿no? Como que para un gentil no tiene sentido. Y acá Pedro no menciona, no hace referencia ninguna al Antiguo Testamento, sino que se va a enfocar en los hechos que ahí sucedieron, ¿no? El 38 en adelante, y simplemente los voy repasando, ¿no? Para no leer todos los versículos nuevos, ya lo hicimos, pero arranca desde la predicación de Juan el Bautista, que ellos habrían oído, de Juan el Bautista, que era contemporáneo ahí, y que era el que iba a preparar el camino para el Señor Jesucristo, para su ministerio. Entonces esta gente estaba escuchando, sí, Juan el Bautista, ¿cierto? Bautizaba para perdón de pecados. Después en el 38
menciona el bautismo de Jesús. Ahí entra Jesucristo. Y el descenso del Espíritu Santo, que bajó en forma de paloma y era visible para todos los que estaban ahí viendo esa escena. Y bueno, algo más de Jesús. Dice que anduvo haciendo bienes, ¿no? Y sanando a los oprimidos por el diablo. El 39, Pedro se presenta como testigo con otros discípulos de todas estas cosas, ¿no? Que Jesucristo, todo lo que se decía, que se oía, ¿no? Como leímos ahí en el versículo, ¿no? Todas esas cosas que se divulgaron en la zona, no era un cuento. Yo acá que le estoy hablando, yo estuve ahí. Es más, dice que después que Jesús resucitó, nosotros comimos con Él. Yo no estuve ahí, te digo, porque algunos abrieron los ojos así, porque no, me puse en la boca de Pedro. Pedro les dice, yo estuve ahí con los discípulos, comimos con el Cristo resucitado. Después también Pablo en 1 Corintios 15 dice que se presentó a más de 500. Entonces acá no podía faltar en el mensaje, no solamente que fue crucificado, sino que también había resucitado. Y bueno, menciona la muerte de cruz, ¿no? En quinto lugar, menciona la muerte de Cristo en la cruz. Y me había salteado eso, fui directo a la resurrección, ¿no? Al tercer día. Y que se presentó vivo, así como recién lo dijimos. Después el 42, Pedro sigue en ese relato, diciendo, bueno, y él nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto sobre juez de vivos y muertos. Por un lado, Pedro les menciona, bueno, el mandato que recibieron de ir a predicar de este Jesús, ¿no? Que es juez de vivos y muertos, ¿no? Ya está yéndose hasta más adelante, ¿no? No solo juez de los que están acá, sino también cuando morimos, bueno, nos enfrentaremos a dar cuentas delante de Jesucristo, sea en un tribunal, sea en otro, pero todos nos presentaremos delante de Jesucristo. Y bueno, el testimonio de Pedro. Y pensaba, no, ahora estamos 2000 años después. ¿Cómo hacemos para predicarle a las personas? Pedro, dijimos, bueno, a los judíos les tiró todo, bueno, les tiraban todo el Antiguo Testamento y Jesucristo, el cumplimiento de todas esas profecías. Acá le habla a los gentiles, no se basa tanto en eso, sino en los hechos del momento que todo el mundo conocía. Y ahora a veces nos preguntamos, y ahora, 2000 años después, más o menos, ¿cómo hago para transmitirle a la gente acerca de Jesucristo? Y Pedro se pone como testigo. Yo lo vi, yo estuve ahí cuando lo crucificaron, cuando pasaron los 3 días, resucitó. Y bueno, tenemos muchas formas de poder presentar el Evangelio, pero una de ellas es que si bien hace 2000 años, no vamos a entrar mucho en este tema de apologética, si bien fue hace 2000 años, bueno, fue hace 2000 años, ¿no? Partió, ahí está en el calendario, la vida de Jesucristo. Y bueno, después el que quiera meterse en pruebas, podemos ayudarlo a buscar, pero como dijo uno una vez, el que no quiere creer, puede aparecerle Jesucristo acá, que va a decir que no es Jesucristo, es un holograma, un efecto de la imaginación, ¿no? No sé si me entienden la idea. O sea, el que no va a creer, por más que venga Jesucristo acá, no va a creer. Va a decir, bueno, la tecnología hoy día, la inteligencia artificial, es un dibujo, un humo. Entonces, tampoco va por ahí. Gracias a Dios que muchos estudiosos científicos
han estudiado para rebatir, para decir que la resurrección fue mentira. ¿Y qué pasó con ellos? Se convirtieron, o sea, terminaron creyendo en Jesucristo. Así que si alguien los porfea mucho, bueno, ponete a estudiar y mostrarme que Jesucristo no resucitó. Porque a veces nos piden a nosotros que demostremos que resucitó. Y bueno, nosotros podemos pedirle, bueno, ¿vos no crees que resucitó? Bueno, si vos traes todas las pruebas que Jesucristo no resucitó, bueno, te acompaño en tu creencia. Y bueno, capaz que nos enteremos que reciba a Cristo como Salvador, porque bueno, no va a poder probar que Cristo no resucitó, sino todo lo contrario. No, al que le interesa, hay libros espectaculares para leer sobre eso. Pero volviendo a esa pregunta, ¿cómo comparto yo de Cristo a mis vecinos? A veces no hablamos porque no es que tengamos vergüenza, pero si yo le voy a hablar, pero no me va a creer. ¿Y a mí qué me pasa nomás o a ustedes también les pasa? Que no hablamos simplemente porque, no por vergüenza, porque acá en Rosario todo el mundo sabe que venimos a la iglesia. ¿No? Les aviso por la duda, ¿no? Sí. Ven los autos, pueblo chico, ¿no? Y a veces nos paraliza un poco eso. Pero lo otro que Pedro presenta es, nosotros estuvimos ahí. ¿Y qué testimonio tengo yo? ¿Qué experiencia de vida tengo yo al haber conocido a Cristo? Y bueno, sería lindo que cada uno empiece a pararse acá y pueda empezar a decir, yo me encontré con Cristo en tal momento y hizo esto. Y hace bien, ¿no? A veces las campañas, los campamentos, hay tiempo de contar los testimonios. Bueno, ¿qué testimonio? Si te piden, ¿no? En una campaña, ahora en el verano que viene, bueno, ¿te animás a contar el testimonio? Bueno, a veces está bueno preparar y pensar un poco, no para una campaña solamente, pero para justamente compartir la realidad de Cristo, lo que ha sido en nuestras vidas. Y bueno, ¿qué pasó después de este mensaje? Perdón, me estaba por saltear el versículo 42 y 43. Bueno, el 42 leímos, ¿no? Que el mandato de ir a predicar a Jesucristo como ese juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Ahí es el único momento que un poco mencionan los profetas. Pero bueno, también ellos sabían de los profetas, habían escuchado algo acerca de Jesucristo, del Mesías que vendría, el Cristo. Y dice que recibirían perdón de pecados por su nombre. Ahí está algo fuerte de este mensaje. Hasta ahora los judíos recibían, se tapaban los pecados, se cubría por los sacrificios, ¿no? Ir al templo, el cordero, pero ahora había cambiado. Ahora el perdón de pecados ya no estaba en los sacrificios de animales, sino que el perdón de pecados por su nombre, ¿no? En el nombre de Jesucristo. Y bueno, ¿qué habrá pasado? Ahí estaba toda la gente, ¿no? Agazapada, como todos ustedes ahí escuchando, a ver qué tenía este Pedro que lo mandaron a buscar así para decirles. Ahí ya fue el mensaje, lo dijimos rapidito, ¿no? Pero lo pueden repasar. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la reacción? Y dice el versículo, vamos a leer hasta el final, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, perplejos, asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase,
por algunos días. Así que ahí tenemos el efecto instantáneo del mensaje. Dice, mientras Pedro hablaba, ni siquiera había terminado el discurso, que algo había pasado en los corazones de estos gentiles. ¿Qué habría pasado? Por acá el relato dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Pero esto no pasa así nomás, esto de que el Espíritu Santo venga a las vidas. ¿Qué tiene que pasar antes? Tiene que haber el recibir la palabra, el poner la fe en Jesucristo y tener el perdón de pecados, ser hecho un hijo de Dios, y ahí desciende el Espíritu Santo. Que también, vamos a hacer una aclaración acá, pero bueno, ahí estaban los que habían acompañado a Pedro, atónitos, asombrados que, mirá vos, también los gentiles, pues claro, Pedro lo había entendido bien, a esto de que los gentiles también iban a ser perdonados, iban a ser parte de la iglesia. Pero estos que lo acompañaban, no sé si Pedro les fue contando en el camino la visión del lienzo y de que Dios no hacía excepción de personas, capaz que sí, ya lo iba preparando, capaz. Pero bueno, estaban asombrados que también el Espíritu Santo, así como había descendido en el Pentecostés, en Hechos 2, sobre los judíos que estaban reunidos, que desciende sobre los creyentes, ahora, quienes están todos reunidos ahí, los gentiles, y desciende también sobre ellos el Espíritu Santo. Y una breve aclaración, ¿no? Porque esto sacado un poco del contexto, podría haber algunas confusiones. En los Hechos hay cuatro descensos del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre un grupo de hermanos. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, ¿no? Vino sobre Saúl, después se fue. Después la primera fue ahí con los judíos, dijimos en Hechos 2, sobre los judíos. Estaban todos reunidos y ahí llega el Espíritu Santo de la promesa sobre los que habían creído en Jesucristo. Después hay otro que ya lo pasamos, no sé si tuvimos ese fin de semana, pero en Hechos 8, donde un grupo de samaritanos, los samaritanos también estaban como dejados a un costado del pueblo de Israel, y ellos reciben el Evangelio, se convierten y desciende el Espíritu Santo sobre ese grupo de hermanos ahí, sobre los samaritanos. Ahora están los gentiles, ¿no? Van viendo que son diferentes grupos de población, ¿no? Judíos, samaritanos, ahora los gentiles que estaban allí reunidos, y después en Hechos 19 va a haber otro descenso del Espíritu Santo sobre un grupo de hermanos que era en Éfeso, ¿no? En Éfeso, en Hechos 19, lo vamos a ver, ya la región más extendida de los gentiles, ¿no? Entonces esos cuatro descensos. ¿Por qué hago un poco esta aclaración? Porque bueno, capaz que nos estamos preguntando, ¿y por qué los domingos no baja el Espíritu Santo acá? Y aparecen llamas y hablan en lengua. ¿Qué pasó? ¿No está el Espíritu Santo? ¿Está el Espíritu Santo acá o no? Está. ¿Por qué? Porque estamos los creyentes y ya el día que creímos, sí, pero acá hay 4 veces diferente que descendió. Pero bueno, en este momento histórico del avance del Evangelio, y a medida que iban llegando a estos 4 grupos, el Espíritu Santo desciende sobre este grupo de personas. Entonces, por eso, más adelante no vimos más escenas de grupos de hermanos de iglesia donde acontezca esto. Y bueno, y quedaron atónitos, ¿no? Y el 46 dice, porque lo oían hablar en lenguas, ¿no? Esas mismas manifestaciones sobrenaturales
sucedieron en Hechos 2, pasan ahora de vuelta, y quizá para testimonio visible de que los judíos vieran, en realidad bajó sobre ellos el Espíritu Santo. Porque capaz que si no hablan en lengua no le iban a creer nada, no, mirá que en ese momento creyeron y todo, pero no, el Espíritu Santo solo bajó allá en Pentecostés. No, fue visible para todos, como dice acá, que el Espíritu Santo había descendido sobre estos hermanos ahora, ¿no? Porque antes decimos gentiles, porque bueno, todavía no habían recibido a Cristo. Ahora ya habían recibido a Jesucristo, recibieron el mensaje, el Espíritu Santo bajó sobre ellos, y Pedro, que no es muy remolón, ¿qué idea se le ocurre? Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Medio como el eunuco, ¿se acuerdan? Hay algo que impide que pueda ser bautizado, ¿no? Dice, para que sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo, también como nosotros. Y acá tenemos un buen ejemplo del orden de los acontecimientos, ¿no? ¿Qué pasa primero? Reciben a Cristo, después, eso no pasa en el bautismo, reciben el Espíritu Santo al creer, y después estamos prontos para el bautismo. Y el 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días, ¿no? Y sin duda ahí Pedro aprovechó esos días, primero para disfrutar la comunión con los que otros, en otro tiempo, tendría que haberse mantenido alejados, ¿no? Que no podían sentarse a comer, ni compartir ese tiempo, y sin duda también en esos momentos les enseñó acerca de la fe cristiana, de la vida cristiana, y bueno, de lo que ahora en esta nueva vida en Cristo les esperaba como creyentes. Así que, bueno, un precioso pasaje, y como conclusión pensaba en dos cositas, ¿no? Al mirar los acontecimientos de la iglesia y cómo Dios no improvisó, nunca improvisa Dios, tenía todo preparado desde antes, y poder maravillarnos de la iglesia, de lo que es y de lo que somos, y de lo que Cristo pagó. Pensamos en la primera reunión, ¿no? Y esa canción que cantamos, ¿no? Ese precio que Cristo pagó para que la iglesia seamos uno, ¿no? Acá se estaban, como dice en otra porción, ¿no? La pared que dividía, que separaba a los gentiles y los judíos fue derribada. Y así pasa con las paredes también, que a veces levantamos los seres humanos entre iglesias, hasta acabar en la iglesia local. Hay diferencias de ver las cosas y ya empezamos a armar paredes, ¿no? O puede ser con otra iglesia, lo que fuera. Qué bueno que somos una iglesia, que podamos disfrutar y glorificar a Dios por su iglesia, y honrarla, ¿no? Y valorarla, y en segundo lugar, no solamente apreciar y glorificar a Dios por eso, también alegrarnos de ser parte real, ¿no? de esta iglesia, del cuerpo de Cristo, a animarnos a participar activamente. O sea, hay cosas importantes en la vida. ¿Hay algo más importante que la iglesia en este mundo? Sabemos que Dios es el primero, pero ¿hay algo más importante? Bueno, podemos decir la familia, sí, la familia, pero la familia es parte de la iglesia. O sea, la iglesia es lo más grande que existe sobre esta tierra, lo que Cristo ha dejado para glorificarle. Y no estamos hablando de nosotros acá, estamos hablando de la iglesia, de Cristo, acá en Rosario, en otros lugares que se reúnen, en el departamento, en Uruguay, en el mundo. Y que esto nos anime, nos entusiasme a decir, bueno, ¿dónde está lo que yo puedo hacer para que esto se expanda? Para
que el Evangelio de Cristo, así como Pedro estaba contando el mensaje de Dios, bueno, donde nosotros estamos, donde yo estoy, mi casa, mis vecinos, el trabajo, los ministerios en que estamos, o si no estoy en ningún ministerio, en ningún servicio particular, bueno, no sé si está en cartel todavía por ahí, pero creo que Fernanda había hecho todo un mapa, pero bueno, más o menos ya sabemos, ¿no?, qué se puede hacer acá en la iglesia. Bueno, o si no se acercan a alguien y le preguntan, bueno, yo quiero poner las manos en el arado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hay para hacer? Bueno, hay unas escobas y unos lampazos acá que ahí siempre hay lugar, ¿no? Hay en todos lados donde podemos participar. Y bueno, en especial al momento de ser testimonio, de ser testigo. Eso que capaz que no se ve en una reunión, porque lo hago el martes a las 10 de la mañana, el jueves a las 5, cuando hablé con uno, fui a ver a otro. Cuando estoy orando, hoy hablamos de la oración, que podamos nuestra oración, y papá nos desafiaba, bueno, esta semana, ¿a quién le voy a hablar? Muchas veces tenemos eso acá en la cabeza, que queremos hacerlo, y se nos va una semana, 2, 3, 4, 5, y un mes, 2 meses, un año, y no le cuento así de primera mano a alguien acerca del Evangelio. Es lindo ver, una alegría ver en estos últimos tiempos cómo personas nuevas han estado llegando a diferentes actividades de la iglesia. Y es lindo eso, ¿no? Ayer el viernes, ¿cuántos nuevos a los adolescentes? Como 4 o 5. La otra vez habían venido como 5 nuevos al joven, a la dama ayer, como 6 nuevas. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, qué lindo que el Señor está moviendo y hermanos se están invitando. Y que nos entusiasmemos entonces a ser parte de arrimar para que escuchen o de salir. Hay folletos que están esperando ahí, tenemos que hacer reparto folletos un día de esto, pero no es preciso que se arme ningún grupo. Puedo agarrar los folletos y salir, no tengo excusa para, no, que no va nadie, ¿no? Yo puedo, yo agarro un mazo de folletos y voy y lo hago. ¿Qué será lo que el Señor te está pidiendo a vos, que me está pidiendo a mí que hagamos? Bueno, oremos, estemos en comunión, honremos al Señor y esperemos. Tampoco nos larguemos, a veces nos desesperamos y nos largamos tengo que hacer algo y salgo disparando y hago cualquier cosa y no sirva para nada. No, que sea Dios que nos impulse, nos mueva. Y a veces hay que tener paciencia, hay que esperar. Pero qué lindo ver este relato, ¿no? Que Dios estaba encima de todo. Y Dios está todavía encima de todo. Que podamos ser nosotros instrumentos, que podamos ser llevados, traídos, movidos por la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por tu palabra y porque, bueno, primero nos maravilla tu persona, tu plan perfecto a lo largo de los tiempos, por la obra de Jesucristo en la cruz, que vino a morir para ser nuestro Salvador, nuestro Señor. Y gracias poder ver en tu palabra cómo fuiste llegando primero tu pueblo Israel, después Jesucristo enviado a ellos, después la posibilidad para los gentiles, cómo tu palabra, el Evangelio, como Cristo pidió, se fue y se va desparramando como debía ser. Y Padre, gracias por ver que hoy también, 2000 años después, esto es real, sigue Cristo salvando, transformando vidas, y queremos ser parte de esto, queremos que nos utilices a cada uno como instrumento, también como iglesia, de estar impactando en el lugar que nos ha puesto. Padre, dejamos todo esto y te glorificamos a ti, en el nombre de Jesús.